La comunicación interna es esencial para que la compañía comparta la misma visión, misión, valores y objetivos. Y también es clave para mantener un buen clima laboral, porque la falta de comunicación puede crear malentendidos, desconcierto y pérdida de talento, impactando negativamente en la productividad de la organización. Ante este reto se enfrentaba Vanessa. ¿Cómo podía desplegar eficientemente su plan de comunicación interna? Dio con el software de comunicación interna de Endalia HR, una plataforma donde, desde recursos humanos, se pueden compartir noticias, enlaces, documentos, encuestas y avisos a toda la compañía, y con un chat corporativo que hace posible una comunicación bidireccional y ágil entre toda la organización, impulsando así su compromiso y bienestar. Ahora, todas las personas de la organización están conectadas y Vanessa ha conseguido crear una experiencia de empleado única. Bienvenidos a una nueva sesión. Y bueno, me presento brevemente para los que no nos conozcáis. Bueno, mi nombre es Yolanda Alexandre y trabajo en Endalia dentro del área de negocio. Anteriormente he estado dirigiendo la parte de operaciones durante casi 10 años, así que, bueno, hemos estado muy vinculados al cliente y esto nos permite tener una visión de muchos modelos y de muchos procesos. Entiendo que todos sabréis por qué estáis aquí, y no solamente porque se hayamos invitado, sino porque hoy es el Día Mundial de la Comunicación Interna, así que qué mejor momento que el 30 de septiembre para poder hablar de estos temas. Así que si os parece, empezamos. Nos gustaría aclarar desde el principio un poco el enfoque. Nosotros creemos que lo más ordenado es que primeramente veamos un poco el contenido y después hagamos una sesión de preguntas para que podáis trasladaros cualquier inquietud, cualquier cuestión, cualquier duda o cualquier comentario respecto a lo que hemos estado hablando. ¿Bien? Entonces, el objetivo de hoy es, en principio, hablar del papel estratégico de la comunicación interna, ver cómo podemos estructurar este plan y qué salida le podemos dar a las diferentes iniciativas estratégicas que tengamos a nivel de comunicación de cara a nuestros stakeholders internos, ver cuáles son las tendencias que van un poco más allá de la red social corporativa y ver cómo podemos fusionar diferentes iniciativas, medios y estilos de comunicación para conformar cuál es nuestro estilo comunicativo a nivel corporativo. Y luego veremos herramientas digitales que os pueden ayudar en este despliegue del plan. Para que nos conozcáis un poco los que seáis nuevos, lo que vamos a hacer es ver un breve vídeo sobre un poco qué somos y qué hacemos. Muy bien, y después de esto esperamos que hayáis sentido vosotros también el feeling y vamos a empezar a hablar de comunicación, que es lo que nos ocupa hoy. Vamos a empezar tratando un poco cuál es el papel estratégico de la comunicación interna y para eso vamos a intentar partir de la situación actual del mundo en el que vivimos y ver cómo lo aterrizamos a las organizaciones. Al final estamos en un mundo donde la globalización impera, las conexiones que hay entre los diferentes individuos a día de hoy están hiperestablecidas, de manera que es un sistema complejo
que nos exige abordar cambios muy acelerados. Al final la situación cambia constantemente y muchas veces tenemos la sensación de que estamos sobreinformados con cambios brutales a lo largo del día a día. ¿Esto cómo nos afecta? Al final, las personas que trabajan en nuestra organización conocen estrategias de comunicación de compañías a lo largo de todo el mundo. Puede haber ocasiones incluso en las que un empleado pueda percibir que conoce más de otra compañía que de la suya propia, ¿no? Hay compañías que comunican súper bien, que tienen unas estrategias muy bien definidas, y puede haber otras compañías que estén en un estadio mucho más inicial, ¿no? Que vengan de una situación donde han sido más pequeños o no han tenido tanto foco en esta comunicación tanto direccional como bidireccional, y que el empleado perciba cierta dificultad en interpretar los asuntos propios respecto a la globalidad. También esto hace que sea complejo. Muchas veces en las organizaciones tenemos diferentes flujos de comunicación que desde recursos humanos no controlamos del todo bien. Esto hace que debamos establecer una estrategia para intentar controlar esos flujos de comunicación que puedan estar alineados con lo que realmente la organización necesita, quiere y establece. Y por otro lado, los cambios tan constantes hacen que o somos rápidos a la hora de comunicar, o muchas veces lo que queramos comunicar ya estará súper desactualizado, habrá recorrido caminos y ríos internos de comentarios entre distintos colectivos y no nos permitirá tener una comunicación eficaz como por lo que deberíamos abogar. Al final, las personas están abordadas por el fenómeno de la consumerización y utilizamos tecnología en la vida diaria prácticamente durante todo el día. Es decir, estamos súper conectados a redes, recibimos mails personales, mails comerciales, mails del cole de los niños. Es decir, estamos hiperconectados a un montón de entornos, a medios de comunicación, a Twitter, a LinkedIn, a Instagram. Es decir, tenemos una comunicación transversal en nuestro día a día. Esto hace que en la organización debamos de adecuar un poco esa tendencia y esa iniciativa que tenemos los seres humanos de manera individual a lo que desde dentro estamos estableciendo. Al final, las personas a día de hoy pensamos muchas veces en plataformas, es decir, ahora en muchas ocasiones para ir de tiendas no hace falta salir a la calle, ¿no? Utilizas las apps de las tiendas o te das un paseo por Instagram y ves qué es lo que se están comprando otras personas a las que sigues, que te puede resultar interesante, porque además te van a dejar la referencia con un link a la prenda y que tú directamente vas a cargar en tu carrito de la compra. Con lo cual, pensamos de una manera muy divergente respecto a lo que veníamos haciendo anteriormente. Al final, la comunicación interna es toda la comunicación que dirigimos a nuestros clientes internos, pero con un fin estratégico. Al final, esto requiere que construyamos una identidad. Como organización tenemos que pensar cómo queremos que nos perciban. Nuestra identidad no va a ser solamente la que nosotros queramos que sea, sino que al final tenemos que ver qué es lo que los demás van a decir de nosotros. Lo que el empleado diga de qué somos como organización es lo que estamos construyendo, y tendremos que ver en qué medida esa identidad que tenemos está alineada con lo que las personas perciben, de manera que todo tenga un flujo que nos permita asegurar que tenemos legitimación para realizar la actividad dentro de lo que enfocamos a la hora de comunicar a nuestros colaboradores. ¿Por qué es importante la comunicación interna? Refleja la identidad corporativa de la compañía y hace que sea permeable en las diferentes personas que la conforman, que al final serán como los pequeños altavoces que emitan hacia el exterior, ¿no? Y que nos puede traer muchos beneficios de cara, por ejemplo, al employer branding o aspectos vinculados al propio negocio. Y al final la estrategia de comunicación debe de ser efectiva. Debemos de intentar conseguir lo que nos habíamos planteado que íbamos a buscar. El papel de recursos humanos en todo esto es fundamental. Al final, la función de recursos humanos viene históricamente de haber tenido una actividad mucho más operativa. A día de hoy es una función absolutamente estratégica. Las personas, como parte de las organizaciones, se convierten en el centro, ¿no? Hay muchas organizaciones centradas en conocimiento, centradas en servicio, donde las personas que la conforman son parte absolutamente fundamental del desarrollo y del desempeño de la corporación. Esto hace que la función de recursos humanos, mediante la digitalización, la implementación de estrategias, de sistemas de información, genere ese equipo que va a permitir que la estrategia vaya avanzando. Y ellos tienen una visión mucho más estratégica que la que tenían anteriormente. Al final, el papel de recursos humanos
tiene que tener un rol comunicador dentro de la organización. Tiene que dar ese valor al aspecto humano más allá del modelo de negocio, ¿no? Debe de fomentar los valores, las competencias de las personas, ¿no? Y comunicarlo favorece, ¿no? El que todos lo conozcamos. Y define el plan de comunicación interna junto con la dirección, junto con los mandos intermedios, junto con un equipo de comunicación, en caso de que tengamos un equipo de comunicación vinculado a marketing o vinculado a otro departamento, permite cohesionar todas esas figuras y darle entidad al mensaje de comunicación. Y ahora os queremos trasladar 10 razones por las que la comunicación podría fracasar dentro de una organización. Uno, que esté delegada en una sola persona, que sea muy individualista, que no haya participación, porque al final está sesgado por el enfoque de esta persona. Vamos a entrar ahora en ver un poco cómo establecer un plan de comunicación interna. La visión, tendremos como dos enfoques, ¿no? Un poco la visión global que tenemos que tener a nivel de estrategia y luego un enfoque que debemos de mantener que nos haga ser capaces de actuar frente a las situaciones que puedan surgir imprevistas, ¿no? El tener capacidad de adaptación y una rápida capacidad de adaptación. El plan lo que va a hacer es describir cómo utilizaremos la comunicación, ¿no? Y establecer un poco cuál es el objetivo, cuál es la estrategia, cuál es la pauta, y nos centraremos en 4 grandes ámbitos normalmente. La información interesante, información que el empleado necesite conocer para el desarrollo de su puesto, para su movimiento dentro de la organización, para poder operar. Aspectos divulgativos, dar conocimiento sobre nuestro negocio es fundamental, tener a todas las personas de la organización actualizadas en la materia en la que nos movemos. Aspectos de formación y socialización, intentar generar pertenencia y formar a las personas en competencias técnicas y habilidades sociales. Y luego favorecer la participación, permitir a los usuarios que sientan que no solamente queremos que nos escuchen, sino que también queremos escuchar. El plan al final va a tener una hoja de ruta muy clara. Deberemos de inicialmente analizar. Podemos tener una estrategia transversal, pero luego podemos tener una estrategia que nos vaya a marcar la ruta del año que viene, ¿no? Podemos centrar la comunicación del año que viene se va a centrar en esto, independientemente de que eso forma parte de una estrategia global. Con lo cual tendremos que analizar cuál es nuestro punto de partida y cuáles son los objetivos que nos vamos a dar. Con esto definiremos los diferentes colectivos a los que vamos a comunicar para intentar hacer una estrategia adaptada a cada uno de ellos y que no sea aleatoria la comunicación ni sea una comunicación transversal para todo el mundo. Esto nos permitirá establecer un plan de ejecución que nos ayude a identificar cuál es la metodología que debemos de seguir. Y por último, lo que tenemos que hacer y es fundamental es monitorizarla para poderla medir. Establecer cuáles son los criterios que vamos a ir traqueando para luego poder tomar decisiones en la medida en la que las acciones y las iniciativas funcionen mejor o peor, tengan una mejor respuesta o una peor respuesta. ¿Qué podemos hacer para analizar? Podemos abordar un DAFO, identificar cuáles son nuestras debilidades, qué aspectos percibe negativamente un empleado, qué carencias tenemos, qué amenazas tenemos. Tenemos que ver qué es lo que se percibe positivamente, ¿no? Si hay aspectos que los empleados ya perciben positivamente, deberíamos ser capaces de potenciarlo. Y luego también identificar qué cuestiones están en nuestra mano y que podríamos explotar, que podemos identificar en la competencia que ellos hacen y nosotros no, que podemos identificar en el entorno que se está haciendo y que nosotros podríamos incluirlo dentro de nuestra actividad. Dentro del análisis, ¿qué puede ser interesante? Hacer una encuesta, ¿no? Identificar, o bien en la encuesta de clima, meter una sección de comunicación, o ver un momento en el que podamos hacer una encuesta y ver la opinión de la gente de la compañía, ¿no? Cómo ven que se está comunicando, o qué es lo que reclaman, qué es lo que les gustaría incluir. Esto nos permitirá tomar decisiones y elaborar un plan que esté muy alineado con lo que la gente está buscando. La segunda fase es identificar los objetivos, ver cuáles son los resultados clave que nos identificarán que el plan ha tenido éxito. Es posible que hasta ahora identifiquemos que no hay empleados que estén leyendo nuestras comunicaciones, pero si a partir de ahora cambiamos el enfoque y traqueamos cuántos son los que nos leen cada noticia, nos permitirá ver qué noticias interesan más, en qué momento debemos de comunicarlas. Es posible que, depende del modelo de negocio que tengamos, un lunes por la mañana todo el mundo está reunido y nadie va a atender a la comunicación. Tenemos que identificar también cuál es el mejor momento para que las comunicaciones lleguen. Determinar el análisis previo realizado, determinar los objetivos, ¿no? Identificar, según lo que hemos visto, cuáles son los objetivos principales
y cuáles no son tan principales, que debemos de tener en el foco, pero no tienen que ser en los que pongamos todo el interés. Y intentar tener un foco para no perder fuerza. Si intentamos abordar absolutamente todo, lo normal será que al final lleguemos a una situación tan descafeinada de cada uno de los puntos que no cale, ¿no? Que no calen las personas. Algunos de los objetivos que se suelen buscar y que os pueden resultar interesantes para pensar en cuáles son los objetivos que vosotros tenéis dentro de vuestras organizaciones serían como incrementar el sentimiento de pertenencia, retener talento, potenciar una cultura corporativa o crearla e intentar que se difunda, conseguir que los trabajadores estén informados, evitar flujos de rumores o malentendidos que puedan generar malestar en distintos colectivos, atraer éxito, o sea, atraer talento compartiendo el éxito de otros casos. Esto nos permite cohesionar equipos, ¿no? Es decir, que en un equipo hemos abordado un proyecto de una forma muy exitosa, puede favorecer tanto en el propio equipo el sentimiento de pertenencia y la cohesión del equipo, como en otros equipos el ver que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Conseguir esas interacciones para conocer mejor a las personas con las que te comunicas, alinearles dentro de una estrategia corporativa. El objetivo puede ser innovar, es decir, es que hasta ahora lo estoy haciendo de una manera un poco conservadora y lo que quiero es cambiar, ¿no? Y cambiar el enfoque de comunicación del año que viene de una forma drástica. Porque además, el cambiar la estrategia de comunicación es algo que no requiere mucho recurso económico. Tenemos muchos recursos a nuestro alcance para poder mejorar la comunicación. Al final, tendremos que velar porque estos objetivos sean alcanzables, medibles, al final sean objetivos SMART, que podamos definir en el tiempo y que podamos presentar un plan de comunicación con unos objetivos claros que al final del plan podamos medir y tomar decisiones. Tendremos que definir el público objetivo. Dentro de las organizaciones tendremos en casi todos estos 5 sectores colaboradores, managers que pueden tener influencia tanto individual como sobre sus equipos, el equipo de dirección que tiene que estar súper alineado con toda la estrategia de comunicación, si tenemos accionistas o inversores o si tenemos partners o alguna otra entidad tercera que colabore con nosotros. Esto lo que nos exige es que lo segmentemos, identifiquemos muy bien qué tipos de empleados tenemos dentro de cada sector para asegurar cómo comunicamos. Si tenemos una gran parte de nuestro colectivo en plantas de producción sin acceso a equipos informáticos, pues comunicar por mail pues igual no tiene tanto efecto, ¿no? Y tendremos que buscar acciones alternativas. Valorar si vamos a trasladar a todos el mismo mensaje o con el mismo enfoque y ver qué canales vamos a utilizar para comunicarnos con ellos. Al final, es interesante que igual en las personas que tengáis conocimiento sobre temas de marketing y de ventas, igual que definimos el buyer persona, tenemos que definir cuáles son nuestros employee persona, identificar cuáles son los estereotipos y los prototipos que tenemos dentro de nuestros colectivos y saber cómo van a percibir la comunicación. Por ejemplo, nosotros tenemos perfiles tecnológicos, ¿no? Ellos perciben la comunicación de una manera distinta a los perfiles funcionales y tenemos que saberlo, es decir, nuestro Juan tecnológico va a esperar que nos comuniquemos con él de una determinada manera, pero en cambio nuestro Pedro funcional lo que va a pedir son otras cosas y tenemos que ser conscientes para por lo menos estar enfocados en sus distintos tipos de perfiles. Y luego aterrizamos la estrategia en 4 ámbitos. ¿Cuál es la historia que vamos a contar? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo? ¿Y cómo lo vamos a planificar en el tiempo? La historia, tenemos que estar alineados con la cultura. Tenemos que intentar que esa historia que contamos, esas noticias que vamos a transmitir, estén alineadas con todo el conocimiento que tenemos dentro de la cultura. Tenemos que ver qué líneas de publicación vamos a seguir, cómo vamos a segmentar, qué tipo de contenido vamos a compartir. A nivel de materiales tendremos que decidir, vamos a establecer una línea editorial, vamos a hacer infografías, vamos a trabajar vídeos, luego veremos algunos ejemplos. Vamos a emitir documentos con comunicados, vamos a hacer mails, vamos a definir cuáles son los materiales que vamos a establecer dentro de nuestra estrategia de comunicación. Dentro de esto, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes acciones comunicativas que están diferenciadas por color y por denominación, ¿no? Tenemos aspectos de formación, tenemos aspectos de noticias y cada uno lo reflejamos con un código de color para que tengamos como un abanico de oferta de comunicación. Tendremos que ver también qué acciones vamos a hacer. Vamos a hacer eventos, vamos a hacer cursos o talleres, vamos a hacer
alguna actividad para generar cohesión de equipo, vamos a hacer encuestas periódicas, vamos a darles algún regalo aprovechando algún momento puntual para comunicar alguna cosa o para reforzar la comunicación de algún aspecto estratégico. Aquí tenemos pues algunos ejemplos de comunicación, ¿no? El aprovechar todo de una manera alineada y en este caso para que veáis tanto interna como externa, es decir, tenemos una línea editorial constante que nos permite que todo tenga cierto sentido. A nivel de estrategia, tendremos que planificar canales, tendremos que identificar si vamos a utilizar un software de comunicación interna dentro de nuestro portal del empleado, vamos a tener un canal de comunicación, si tenemos una app corporativa que nos permita en movilidad trasladarles ciertos mensajes y favorecer el comunicarnos con ellos en cualquier momento del día. Si vamos a utilizar mailing, les vamos a dejar disponible un chat para que entre ellos se comuniquen o que, por ejemplo, podamos favorecer un feedback constante entre los equipos, o vamos a utilizar otras plataformas, otras herramientas, redes sociales que vinculemos a nuestra identidad. Al final, lo que vamos a hacer es, en muchas ocasiones, montar un equipo transversal. Hay muchas organizaciones donde recursos humanos colabora con marketing y comunicación, trabajan junto con un equipo de diseño o una persona que tengan vinculada a diseño y todo esto lo enfocan desde una visión muy de dirección, ¿no? Para que todos estemos alineados y que desde el primero hasta el último estemos seguros de que el plan tiene sentido. Y posteriormente deberemos establecer una estrategia, planificar, es decir, definir un presupuesto, calendarizar todas las acciones en un calendario que bien puede ser trimestral o semestral para tener una visión a largo plazo de cómo vamos a comunicar y definir hitos relevantes que tengamos. Nosotros, por ejemplo, participamos en un congreso la semana que viene. Para nosotros es un hito relevante, tanto interno como externo. Es decir, interno nosotros invitamos para que la gente, favorecer que la gente pueda asistir al congreso y externo lo mismo, ¿no? Para nosotros es un hito de comunicación. Internamente comunicamos a todos las personas que forman parte de la organización esta participación para que todos estemos muy alineados. Y luego a la hora de ejecutarlo debemos de tener muy clara que debemos de ejecutarlo siendo fieles a la estrategia, es decir, no tiene sentido que estemos constantemente desdiciendo lo que dijimos y cambiando la estrategia, pero tenemos que tener en cuenta que un plan de comunicación es vivo y tenemos que ser muy adaptables y muy flexibles para incorporar una nueva noticia, para cambiar el contenido de un webinar o la temática de una sesión, porque ha sucedido algo en el entorno que nos afecta y que deberíamos de estar en ello. Y por último, tenemos que monitorizarlo, es decir, tenemos que identificar cuáles son los insights definidos y luego ver cómo lo hemos conseguido. Si ha sido la estrategia positiva, en qué hemos fallado, que esto nos permitirá identificar de cara al siguiente plan de comunicación o reconducir en el que estamos y también qué hemos hecho bien para potenciarlo, para mejorarlo y para darle mayor difusión o en el futuro o en la consecución de este plan en el que estemos operando en este momento. Esta monitorización nos puede favorecer si los canales están siendo adecuados. Si la encuesta de satisfacción nos resulta positiva y vemos que hay una mejora a lo largo del tiempo en la percepción que tienen los colaboradores de la organización. Podemos medir la interacción de las personas, lo que decíamos, cuántas personas le dan al like a una noticia que publicamos o cuántas personas comentan o cuántas personas nos dan un feedback. Y revisar estadísticas, es decir, ver qué tasas de apertura tenemos en los mailings, cómo consumen la información en la intranet, es decir, cuántas personas nos están haciendo clic en la noticia que hemos publicado, para ver también cuáles son las temáticas que más les interesan. Igual nos estamos hinchando a comunicarles sobre una determinada temática que ellos la tienen como muy asumida, muy interiorizada y no les resulta tan interesante. Esto debemos de conocerlo. Y tenemos que estar adecuados para gestionar el cambio, identificar un plan de comunicación de algo que surja en un momento determinado, tener un programa para poder definir cómo va a ser esa comunicación, quizá tenemos que comunicarlo directamente con las áreas, con un discurso adaptado para que eso caiga hacia abajo, dependiendo de cuál es la temática, o tenemos que hacer reuniones con personas clave que tenemos identificadas para darle un giro un poco al tema y comunicarlo de una manera distinta. Diferentes aspectos que nos van a permitir adecuar una situación que operaba de forma transversal a los posibles cambios que vayan surgiendo en el día a día. Ahora vamos a ver algunas tendencias que van más allá de la red social corporativa. Por ejemplo, apps de despliegue, donde podemos tener noticias por distintas categorías, con enlaces destacados.
que nos permita tener un chat entre empleados donde puedan comentar sobre una noticia. Podemos tener categorías de noticias por departamentos, ¿no? Pues lo que les interesa al equipo de finanzas, lo que le interesa al equipo de IT, ¿no? Para que entre ellos puedan consumir ese tipo de información y favorecer, en la medida en la que estemos preparados, el feedback del empleado. Que el empleado nos dé su opinión, comente sobre la noticia y podamos crear en torno a esa información una comunidad que dialogue. Otra cuestión que podemos trabajar son materiales audiovisuales. Vamos a ver algún ejemplo porque tienen un impacto importante dentro de las organizaciones, ¿no? ¡Hey! ¿Sabes que en HMI hemos hecho esta app solo para ti? Bueno, para todos vosotros. Una app para consultar y gestionar todo lo que te interesa como parte de HMI. Tan rápido y tan cerca como desbloquear tu móvil. Para que puedas hacer todas tus gestiones a golpe de clic. Con novedades todas las semanas. Y de paso nos ayuda a cuidar del medio ambiente. ¿Has visto algo más cómodo? Descárgala ya de la App Store o de Google Play. Si ya usas el portal del empleado, tus claves de acceso son las mismas. Y si aún no estás registrado, podrás acceder con tu DNI y la clave de activación que te enviaremos por SMS. Bueno, como veis, aquí se cumplían muchos objetivos dentro de la comunicación. El generar sentimiento de pertenencia, el valorar una perspectiva positiva en torno a la comunidad que se estaba generando, comunicar que se lanzaba una aplicación móvil, informar sobre qué contenido iba a haber en esa aplicación móvil, incluso cómo podían descargarla o cómo podían logarse, ¿no? Cumplía muchos objetivos dentro de la comunicación. Otros aspectos que podemos utilizar son redes sociales internas, ¿no? Herramientas que nos permiten cambiar información y que va más allá de las plataformas tradicionales, ¿no? Sino que intentamos que sean interactivas, que haya programas de onboarding donde las personas puedan ver cuál es su recorrido en la organización al principio, cuando todo el mundo anda un poco más perdido, y nos permite ser muy ágiles desde recursos humanos para cambiar el contenido, para introducir contenidos mucho más visuales, incluso audiovisuales, que nos permitan comunicarnos constantemente con nuestros empleados. Otro aspecto que podemos utilizar son redes sociales externas, ¿no? Intentando ser coherentes. Tenemos que tener muy claro si utilizamos Facebook, por qué y para qué. Si utilizamos Twitter, por qué y para qué. Si utilizamos Instagram, por qué y para qué. Es posible que utilicemos nuestra red social, o nuestro portal interno de comunicación y nuestro LinkedIn, por ejemplo, para aspectos más profesionales y que queramos dejar Instagram para intentar reclutar talento, ¿no? Y dar un enfoque de empresa como empleadora y ya no tanto como organización de cara a sus empleados. Es decir, tenemos que identificar muy bien cómo elegimos, qué plataformas elegimos para marcar la estrategia de cada una de ellas y tratar de ser coherentes con lo que definamos. Y es posible que decidamos que hay algunas plataformas que no queremos utilizar o que no queremos utilizar ninguna, pero tiene que estar pensado previamente. Tenemos también la posibilidad de utilizar blogs interactivos, ¿no? Donde generemos mucho contenido que el usuario pueda resultarle interesante. Actualización de temas, no sé, pues si tenemos temas legislativos vinculados, pues que haya un blog donde actualicemos los temas de una forma muy ágil y muy visual, ¿no? Que el usuario sepa que puede contar con eso para identificar información sobre algún aspecto que tenga relevancia para su día a día. Y el chat, ¿no? Al final, a día de hoy, utilizamos muchísimo el correo electrónico y muchas veces mandamos correos electrónicos para hacer 4 preguntas, ¿no? El tener integrado dentro de vuestro propio sistema interno un chat que te permita conectar a quién era el que estaba aquí en el equipo de marketing, lo buscas en la estructura organizativa, conectas, le mandas un mensaje, ¿no? Tienes a toda tu organización ya en tu chat, de manera que es mucho más fácil y mucho más ágil conectar con ellos. También nos puede servir para incorporar feedbacks 360 dentro de evaluaciones de competencias, ¿no? Donde podamos salir de una reunión y nuestro manager pueda decir, oye, pues ha hecho una presentación sobre tal temática que ya habíamos identificado que a nivel de comunicación verbal
tenía que mejorar y la ha hecho estupendamente y ha tenido una aceptación de las personas que le escuchaban muy positiva, etc. Y nos puede ayudar a tener ese feedback constante o recopilar información de las personas que forman parte de la organización y que le puedan decir a recursos humanos, pues no lo sé, hay un cartel que se ha soltado en el pasillo, ¿no? Y que sea como súper rápido. Voy andando por la oficina, veo un cartel que se ha descolgado y en un momento con el chat puedo informar a recursos humanos y no tengo que ir al departamento o ir al ordenador, al equipo, mandarle un mail o conectarme a otra red social que igual no tengo el contacto, entonces lo tengo que buscar. Intentamos sobre todo que sea ágil, porque al final esto tiene que ser, desde recursos humanos, lo que tenemos que hacer es favorecer la vida del día a día de los empleados, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, nosotros lo único que queremos es empoderar a esos equipos de recursos humanos para que les resulte mucho más fácil hacer felices a sus empleados y facilitarles el día a día para que puedan dedicar a los temas que son realmente estratégicos y tienen sentido para vuestros modelos de negocio. Otras cuestiones que podemos incorporar son chatbots, ¿no? Inteligencias artificiales y chatbots, donde podemos tener respuestas súper ágiles iniciales, que el usuario perciba que estamos constantemente en contacto con ellos y que nos permitan tener ese margen de respuesta para no perder la inmediatez, ¿no? Que también hoy en día se están utilizando mucho. Y al final tenemos que encontrar qué herramientas digitales queremos utilizar para desplegar este plan. Y algunas de las que podemos hacer son sistemas de comunicación interna, donde podemos lanzarles avisos, noticias, publicación de políticas, establecer ese blog corporativo, vincularles sitios de interés, pues podemos conectarles con otras webs que consideramos que son interesantes para su día a día. Podemos subirles imágenes o galerías de imágenes, podemos dejarles disponibles buzones de contacto o les podemos dejar disponibles informes que consideramos interesantes y que vamos actualizando como compañía, ¿no? Para que tengan transparencia de pues, cómo va evolucionando determinados aspectos que pueden resultar fundamentales para su operativa. Les podemos dejar, como decíamos, un chat disponible para favorecer esa comunicación continua, bidireccional, que les favorezca esa comunicación en tiempo real y que no requiera a veces un uso excesivo del email. También podemos compartir encuestas, ¿no? Tomar un poco el pulso de las personas. Podemos hacer encuestas a colectivos concretos, a un subconjunto de personas porque queremos testear en algunos referentes un tema muy puntual. Podemos hacer las encuestas de clima, pero que los empleados perciban que nos interesa su punto de vista, que lo que queremos es saber qué es lo que ellos necesitan porque al final la organización necesita que todos estén muy alineados. Y al final esto lo que nos permite es identificar modelos que nos ayuden a aterrizar esta comunicación, ¿no? Vamos a ver otro vídeo. Endalia. Con el software de comunicación interna conecta a todas las personas de la organización y ofrece una experiencia de empleado única. Mucho más que una red social corporativa. Una plataforma donde desde recursos humanos podrás compartir avisos, noticias, enlaces y documentos a toda la compañía, con un blog corporativo interactivo, galería de imágenes y vídeos. Diseña y despliega fácilmente encuestas que te permitirán conocer la opinión de todas las personas de la compañía. Explota resultados, extrae informes y genera dashboards para tomar decisiones y elaborar un plan de acción. Y con un chat en app móvil que hace posible la comunicación bidireccional en tiempo real entre toda la organización y feedback continuo. Un software modular adaptado a las necesidades de tu organización, con el acompañamiento de expertos en tecnología y en la gestión de talento y personas. Bienvenido al nuevo modelo de gestión de personas. Bienvenido a tu nueva plataforma digital de recursos humanos. Y pues hasta la próxima, estaremos en contacto mientras tanto y seguramente el mes que viene pues volveremos a juntarnos este ratito para charlar un poco. Así que muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Un abrazo. Chao.